Bienvenidos, este es el reto empresarial, el cual tiene como objetivo plantearle una solución a Ecopetrol para sustituir sus ventas de petróleo por las de una fuente de energía renovable. Esta es la agenda del día y vamos a comenzar por qué Ecopetrol debe hacer este cambio. Este cambio debe ser hecho porque el pico total de la demanda de petróleo estaba proyectado para que se diera en el 2035 y el pico del transporte en el 2025, pero estos picos se darán antes por la preocupación del cambio climático y además por las consecuencias de la pandemia, lo cual causará que después del pico la demanda disminuya y eso afecte las ventas de Ecopetrol. Por ende, es indispensable encontrar una sustitución a esta fuente de energía. Por esto, encontramos la energía eólica, que será nuestra fuente de recomendación. La energía eólica tiene diversas ventajas. Entre las ventajas que hay está el aumento de la eficiencia en el sector que se ha dado gracias a las inversiones que se han hecho. Esto causa que los precios de la energía eólica sean más competitivos y puedan ser comparados con los de las fuentes de energía fósiles. También ha habido una disminución de los precios en el mercado eléctrico. Esto se ha dado porque mientras más energía eólica se produzca, más barato será el kilovatio por hora en el mercado. Y por último están los beneficios ambientales, los cuales al utilizar energía eólica se disminuyen las emisiones de CO2 generadas por la producción de energías fósiles. Además de estos beneficios, existen otras ventajas, entre las cuales están que es una fuente de energía inagotable, es una fuente de energía que ocupa poco espacio, que es de bajo coste y que es compatible con otras actividades. Sin embargo, existen desventajas como que el viento no está garantizado, la energía no es almacenable, hay un impacto en el paisaje y se afectan las aves. El potencial eólico de Colombia es muy bueno, ya que hay una gran riqueza de recursos renovables no convencionales como sol y viento. Pero entonces ahora, para darle una solución más específica a Ecopetrol, le recomendamos que este se enfoque en la zona de La Guajira, pues encontramos que uno de los beneficios de implementar energía eólica en esta zona es el hecho de que cuenta con vientos de clase 7, el cual es de los mejores de Sudamérica. Además, se espera que las energías renovables no convencionales pasen del 1% al 12% en el 2022. Ahora, también para seguir hablando un poco, es importante especificar más cómo funciona la energía eólica. Pues entonces es el tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes del viento, es decir, que se consigue el viento. Entonces, esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Con más detalle, entonces, se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento y sus procededores son los molinos de viento, como se evidencia en la imagen. Ahora, en cuanto a las actividades e inversiones necesarias, encontramos 7 puntos importantes. El primero es el de la viabilidad. Entonces, para este tipo de proyectos es necesario analizar la viabilidad de mediante estudios. Además, es importante el de encontrar las autorizaciones para las obtenciones de los permisos necesarios para las instalaciones e ejecuciones de estas turbinas. También una actividad e inversión importante es la del terreno. En este caso podrían ser parques eólicos. Entonces se necesita la búsqueda y o la compra del terreno en donde se instalarán las turbinas. Como cuarto punto está el hecho de las turbinas eólicas, que son claramente evidentes necesarias para esto. Como quinto punto está el hecho de la ejecución del proyecto. Entonces esta es una actividad necesaria en la cual se debe o comprar o instalar las turbinas, en el caso de empezar desde cero, o el de tener el récord de que todo lo necesario para el proyecto se tiene. También está el hecho de la puesta en funcionamiento. Entonces, en este caso es necesario que se hagan pruebas que cumplan con el correcto funcionamiento de las instalaciones. Y como último está el hecho del mantenimiento de las turbinas. Entonces, esto es el hecho de que toca estar en constante revisión del buen funcionamiento de las instalaciones. Lo bueno es que los costes de las turbinas eléctricas eólicas y el mantenimiento de las turbinas son relativamente bajos los costos que pueden causar.
Entrando a hablar un poco acerca de la historia de la energía eólica en Colombia, tenemos esta pequeña línea del tiempo que resume algunos de los eventos más importantes pues, dentro de esta historia. La energía eólica en Colombia se remonta a los inicios del siglo XX, donde se implementan por primera vez molinos de viento como fuente para generar energía. Estos aún eran modelos bastante rústicos y experimentales, pero con el paso del tiempo y con ayuda de algunas exportaciones de Estados Unidos y Europa, estos modelos fueron mejorando su calidad y tecnología. A mediados del siglo XX se realizaron algunas iniciativas privadas donde se experimentan con molinos de viento y esto también ayuda a que se mejore su calidad y pues la tecnología. En la década de los 80, la empresa Energía Andina construye la primera infraestructura eólica con propósitos de generar energía pues, a nivel comercial. En 2004, empresas públicas de Medellín ponen en funcionamiento el parque eólico en La Guajira llamado Jepirachi, que hoy en día aún está en funcionamiento, lo cual demuestra la viabilidad de los proyectos de energía eólica en la zona. Y por último, en 2014 aparece la Ley 175, que es una ley que brinda beneficios tributarios a aquellas empresas que impulsen la producción de energías alternativas. Aquí se crean varias iniciativas de energía eólica, tal como el Parque Eólico de Galera Zamba o la compañía ES. Ok, en otros eventos importantes de historia de la energía eólica en Colombia, podemos ver que en los años 70 el centro Las Gaviotas, con apoyo de la Universidad de los Andes, desarrolla su propio molino de viento tropical de doble efecto llamado Gaviotas. Luego, en el año 1979, se desarrolló otro molino similar llamado El Gavilán y se vendieron alrededor de 130 unidades, que pues en ese entonces era bastante significativo. En 1984 se funda la empresa Jover, que se dedica a los molinos de viento y saca su primer molino, el Jover, y actualmente esa empresa todavía existe y vende alrededor de 100 unidades anualmente. En la actualidad, la energía eólica representa únicamente el 0,1 de la generación de energía en todo el país. Sin embargo, se ha logrado demostrar que esta es una de las alternativas energéticas con mayor potencial y viabilidad en la región, teniendo en cuenta sus condiciones climáticas y su ubicación geográfica. Ahora, como se mencionó antes, es importantísimo el rol que juega en este momento la geografía para todo aquello que abarca el proyecto que se le propone a Ecopetrol. Para poder llevar a cabo todos los proyectos de energía eólica en el país, es necesario tener en cuenta los siguientes factores: la velocidad anual promedio de la zona, la pendiente del terreno, la distancia de las áreas urbanas, la distancia de los diferentes cuerpos de agua y la cobertura de la tierra. En cuanto a Colombia en general, podemos ver que aquellos departamentos mejor ubicados en términos de vientos anuales promedio son aquellos como Bolívar, Boyacá, La Guajira, Cesar, Huila, San Andrés, entre otros. Toda esta información obtenida a partir de un informe del Instituto de Hidrología Meteorológica y Estudios Ambientales IDEAM y la Unidad de Planeación Minero Energética. Como podemos ver, en la zona de La Guajira se encuentran aquellos puntos verdes que representan mejores vientos favorables a lo largo de todo el país, en este caso de mayor velocidad. Finalmente, en cuanto a La Guajira, que se le enfatiza nuevamente a Ecopetrol, es aquel departamento donde se tiene que enfatizar dichos proyectos. Se menciona en el paper de energía eólica y territorio, sistemas de información geográfica y métodos de decisión multicriterio en La Guajira, en Colombia, que aquellos municipios más aptos en La Guajira son Albania, Barrancas, Dibuya, Distracción, El Molino, Fonseca, Hato Nuevo, La Guajira del Pilar, la Agua del Pilar, Maicao, Manure, Riohacha, San Juan del César, Uribia, donde se encuentra el parque eólico de EPM, Urimita y Villanueva. Como se puede ver, en las áreas disponibles por municipio representan todos aquellos kilómetros cuadrados donde se pueden llevar a cabo dichos proyectos. Finalmente, en cuanto a La Guajira, la investigación del paper menciona y recalca que aquellos criterios geográficos más importantes para poder llevar a cabo los proyectos fueron la velocidad promedio del viento con una importancia del 26%, y de ahí en adelante de forma descendente las distancias a las áreas naturales protegidas, a las áreas urbanas, considerando todo en cuanto a los derechos de propiedad, la distancia a los diferentes centros en cuanto a energía eléctrica, la cobertura y el uso de la zona, y finalmente ya la distancia a la red vial y la pendiente del terreno. Esperamos que les haya gustado mucho la presentación, que se encuentren informados sobre cuáles son las características geográficas de Colombia y en especial de La Guajira que permiten el desarrollo de la energía eólica.